Muy buenas tardes con todos y todas. Agradezco mucho la invitación a este panel y poder reflexionar junto con el cardenal Maradiaga y con Mauricio López sobre el significado de esta asamblea, el camino que hemos recorrido para llegar al momento de ahora de iniciar nuestra primera asamblea eclesial, de la cual ya el proceso de escucha forma una parte integral. Mi aporte a este panel: deseo reflexionar sobre el carácter sinodal de esta primera asamblea eclesial, porque el espíritu sinodal estuvo muy presente desde el inicio del camino hacia esta asamblea, cuando el Papa Francisco en su videomensaje recalcó, yo lo cito: es por primera vez que se hace, es una experiencia nueva. ¿Por qué? Porque no solo es una asamblea de los obispos, sino de todo el pueblo de Dios. Y a la luz de la fe, experimentamos en ello la novedad del Espíritu, este Espíritu que nos sorprende al actuar en medio de su pueblo, llevándonos por caminos nuevos de conversión personal, comunitaria y también institucional. Una conversión hacia una iglesia sinodal en la cual compartimos el llamado de ser discípulos misioneros en salida. Como nos indica el término sinodal, se trata de caminar juntos, es decir, laicos y laicas, religiosos y religiosas, seminaristas, sacerdotes y obispos, junto con todas las personas de buena voluntad que desean ser parte de este caminar en comunidad. En su videomensaje de enero del presente año, el Papa Francisco nos pidió prestar mucha atención continuamente a que, como él dice, esta asamblea no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios, sino junto al pueblo, del pueblo de lo cual todos formamos parte. No nos olvidemos de lo que debería caracterizar profundamente a la Iglesia, que es: se da con todos, sin exclusión. Esto ha sido una experiencia viva para muchos de nosotros que hemos participado en el proceso de escucha, tanto por la metodología que se usó para motivar a muchas personas en muy diversos contextos sociales, culturales, eclesiales, a contribuir su voz en reflexiones personales, o sobre todo también en reflexiones grupales. Creo que ha sido una verdadera gracia que casi 70.000 personas se animaron finalmente a participar en este proceso de escucha en los tiempos difíciles de la pandemia. Fue una experiencia viva de sinodalidad por el modo como, con mucha creatividad, los diversos grupos, comunidades buscaron modos de incluir a las personas en las periferias sociales, las periferias geográficas, las periferias también culturales, para que sintamos este pueblo de Dios conformamos realmente entre todos y todas. Y vale la voz de cada uno y de cada una. Y se creció también la sensibilidad de buscar, de animar a muchas mujeres a poner su voz. Podemos decir que el modo también de trabajar en las comisiones que tenían en las diferentes conferencias episcopales, o a nombre de ellas, la tarea de animar a las personas, motivarlas a participar en el proceso de escuchar. Creo que las comisiones para muchos han sido también una escuela de sinodalidad. Así, por lo menos, fue la experiencia nuestra en el Perú. Tuve la dicha de poder ser parte de esta comisión y entre nosotros se generó un fuerte espíritu de trabajo en equipo, representando diversas vocaciones y diversos ministerios en nuestra iglesia, pero reconociéndonos como miembros plenos, pueblo de Dios, y apreciándonos con nuestros carismas y dones que cada uno pudo aportar, y que generó también una riqueza en los modos de diseñar y de desarrollar metodologías en el trabajo en servicio al pueblo de Dios en el Perú, en sus diversos espacios culturales y sociales y eclesiales. En la comisión fue muy gratificante notar cuántas personas se animaron a participar activamente. Las mismas reflexiones grupales y también los foros
diversos, han sido espacios de experimentar vivamente sinodalidad. Ahí se pudo percibir como muchos miembros del pueblo de Dios, al participar, asumieron su rol como sujetos activos en la iglesia, aportaron con sus voces, con sus puntos de vista, al proceso de escucha, interactuando libremente entre ellos, con los sacerdotes y los obispos que en muchos casos estaban presentes escuchando primero a los otros miembros del pueblo de Dios antes de que hablen ellos. Fueron profundas experiencias de sinodalidad, hermanos y hermanas en la fe, que por el bautismo comparten el don del Espíritu que han recibido y comparten también su responsabilidad por la misión de la iglesia. Los obispos y sacerdotes ayudaron a que discernamos entre todos cuál es la voluntad de Dios que podemos descubrir en los signos de nuestro tiempo, en el aquí y en el ahora. Lo que podíamos desde ahí contribuir al proceso en su conjunto. En todo lo vivido en el trabajo de las comisiones, hemos notado la importancia de la escucha abierta, profunda, entre nosotros y al Espíritu de Dios, presente en medio de nosotros, abriendo nuestra mente, nuestro corazón a la escucha para percibir por dónde Dios quiere llevar a su iglesia. Aquí solo quiero recordar que lo valioso de la escucha ya estuvo presente a través del sínodo amazónico, donde por primera vez se practicó tan ampliamente una escucha al pueblo de Dios en un territorio, el amazónico. Esto inspiró también la escucha practicada ahora, en este caso, al pueblo de Dios en toda América Latina y el Caribe, y que ha sido una gran riqueza, voces tan diversas que aportaron a discernimiento hacia donde Dios quiere que caminemos como iglesia en América Latina y el Caribe, leyendo atentamente los signos de nuestro tiempo, sus interpelaciones, pero también cómo Dios sale a nuestro encuentro a través de estos signos. En el documento del discernimiento habrán visto que se recogen elementos centrales de la escucha en relación con signos de los tiempos que han sido identificados como prioritarios en su modo de interpelarnos en la importancia que tienen para la humanidad, para nosotros también en las diversas sociedades en Latinoamérica y también la importancia que tienen para nuestro ser iglesia en este momento. Entonces sigue en esta asamblea el proceso de escucha, porque de nuevo estamos llamados y llamadas como miembros de la asamblea a escuchar, a leer este documento en una actitud contemplativa y a escuchar a través de las voces de quienes han aportado a los contenidos cómo Dios nos habla hoy y por dónde sopla su espíritu. Aquí estamos llamados para en base a ello poder definir cuáles son las orientaciones pastorales prioritarias que sería importante dar y acordar para nuestra iglesia en América Latina y el Caribe. Las contribuciones al proceso de escucha, muchas voces expresaron su gran aprecio por el proceso mismo, por la vivencia de la sinodalidad en realizar las escuchas en los foros, en las reflexiones grupales. En una de las citas, que es representativa, se expresa eso de manera muy bonita al recalcar, lo cito, esperamos que se haga realidad una iglesia sinodal en salida, donde todos seamos tenidos en cuenta, que la escucha de la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Yo creo que lo vivido es compromiso. Con gratitud hemos acogido los momentos de gracia que hemos sentido en el proceso de escucha, pero sentimos también que Dios nos llama a seguir con este camino. Las palabras que podemos llamar proféticas del Papa Francisco, el camino de la sinodalidad es precisamente, como él dijo, el camino que Dios espera de su iglesia en el tercer milenio. Estas palabras, como muestra la síntesis narrativa de tantos aportes nuestros al proceso de escucha, han tenido bastante acogida y resonancia en muchos de los participantes en el proceso de escucha. Un sí a un deseo muy profundo, crezcamos hacia una iglesia cada vez más plenamente sinodal y la necesidad sentida de vivir las conversiones necesarias para que aprendamos juntos cómo ser una iglesia en espíritu sinodal y que esto se plasme también cada vez más
en nuestras prácticas pastorales y en las estructuras de nuestra iglesia que faciliten la sinodalidad. También en los aportes al proceso de escucha hay algo que fue muy recalcado, la necesidad para poder ser una iglesia sinodal a incluir mucho más a las mujeres en un rol activo en la iglesia. Se reconoce y se aprecia el trabajo de las mujeres, los múltiples aportes de tantas mujeres en América Latina y el Caribe para que haya comunidades con vida, con testimonio, con servicios múltiples a sus hermanos y hermanas, sobre todo en las periferias, con cuidar la tierra, pero que falta a mujeres en gran parte en puestos de liderazgo, en también las instancias donde se discierna y se toma decisiones sobre el gobierno de la iglesia, sobre líneas pastorales, sobre proyectos y orientaciones pastorales en las iglesias locales. Hay realmente el pedido con insistencia que esto cambie, que haya mucho más una iglesia de hombres y mujeres que comparten la responsabilidad por la iglesia. Y también varias voces destacaron la importancia de continuar igualmente la reflexión teológica sobre las mujeres y los ministerios en nuestra iglesia. A la vez, en las contribuciones al proceso de escucha, se identificó también el clericalismo como un obstáculo grande para llegar a ser plenamente una iglesia sinodal. Se percibe en muchos aportes con bastante claridad de que el clericalismo está muy vinculado con abuso de poder. Y en varias contribuciones al proceso de escucha se enfatiza que en una estructura clerical en nuestra iglesia, yo leo una cita, el laicado y su rol se ve totalmente minimizado y con una actitud de total obediencia y sin posibilidades de crecimiento y maduración. Final de la cita. Los diversos comentarios en el proceso de escucha coinciden con lo que también constata el Papa Francisco, que el clericalismo es, como él lo ha dicho, una de las deformaciones más fuertes de la Iglesia en América Latina y el Caribe, una deformación que requiere ser superada. Para Francisco, el clericalismo es la raíz de muchos males en la Iglesia. Se trata de un abuso de poder que afecta las diferentes dimensiones de las relaciones interpersonales. Pero cuando afirmamos esto, nos toca también a todos nosotros y nosotras tener presente, no solo en los clérigos, sino también en laicos y laicas, en religiosos y nosotras las religiosas, muchas veces hay una mentalidad clerical. Por ello, el proceso de conversión incluye a todos nosotros para poder superar mentalidades y actitudes y prácticas de clericalismo y para generar realmente una cultura sinodal en nuestra iglesia. Es imprescindible que vivamos juntos esta conversión y aprendamos entre todos y todas cómo fomentar cada vez más una cultura sinodal en nuestra iglesia y cómo caminar juntos en la fe, como hermanos y hermanas en Cristo, dotados todos del Espíritu, de este Espíritu que actúa en medio de nuestra iglesia, como se dice, la iglesia sempre reformanda, una iglesia siempre en necesidad de reformarse, de renovarse, en docilidad a este espíritu que sopla donde quiere. En la conversión, para superar el clericalismo y acoger la sinodalidad, se juega también nuestra fidelidad a Jesús, quien criticó duramente los abusos de poder y también la mentalidad de dominio sobre otros de parte de los poderosos de su tiempo. Y él exigió a sus discípulos, no debe ser así entre ustedes. Y esta palabra también vale para nosotros hoy en día. No debe ser así entre nosotros. Jesús también nos recordó lo que debería ser el fundamento de nuestros modos de relacionarnos, de estos modos diferentes de relacionarnos, no de arriba hacia abajo, no de modo vertical, como se recalca en muchos aportes al proceso de escucha, sino de un modo horizontal de hermanos y hermanas que comparten la dignidad de ser hijos y hijas amados por Dios. Acojamos el llamado del Espíritu a convertirnos en comunidad, a la experiencia y vivencia sinodal en este tiempo de gracia, que creo que es la primera asamblea eclesial en América Latina y el Caribe. Una iglesia sinodal no debe ser una iglesia autorreferencial,
sino está llamada a ser una iglesia misionera en salida, una iglesia que escucha el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, ambos clamores que son cada vez más intensos, pues nuestra tierra sufre y está llevado al borde del colapso por nuestros abusos de poder en el trato que le damos. Recordemos las palabras en Laudato Si, que entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. El superar nuestro modo abusivo de tratar, votar y contaminar la tierra es crucial para que nuestra casa común y nosotros con ella tengamos un buen futuro. Amamos y honramos a Dios, cuidando la parte de la creación que Él mismo nos ha confiado y con ello cuidando la vida nuestra y la vida de nuestras hermanas y hermanos, sobre todo de los más vulnerables. Eso, a mi parecer, es una parte integral del caminar juntos, como lo dice el Papa Francisco, caminar juntos como, cito, peregrinos, enamorados del Evangelio y abiertos a las sorpresas del Espíritu. Muchas gracias por su atención.